Buenas tardes. Yo les voy a hablar sobre un derecho fundamental de la persona. Al desarrollar este trabajo noté una particularidad, en realidad dos particularidades de este derecho que me llamaron mucho la atención. Una de ellas tiene que ver con el enunciado, con el nombre de este derecho en sí. Porque al principio, cuando recibí el encargo de hacer este tema, este derecho, eh, me llegó como el derecho a la libertad de la creación intelectual, artística, al derecho de poder crear. Cuando he trabajado el tema, pude ver que en el enunciado, que es mucho más largo, contaba con tres pequeñas historias que al juntarlas en este inciso hacía un derecho tan poderoso que conllevaba esta otra particularidad. Este derecho creo que permite desarrollar a las sociedades. Claro, está primero al individuo, primero a la persona, eh, pero en sí le da tanto poder a una sociedad que si de verdad estuviera muy bien regulada y si se cumpliera a cabalidad como se menciona en el enunciado, creo que podríamos tener una mejor sociedad. Les cuento de qué se trata. Yo hoy voy a hablar sobre el derecho de la persona a la libertad de creación intelectual, artística, técnica y científica, así como a la propiedad sobre dichas creaciones y a su producto. El Estado propicia el acceso a la cultura y fomenta su desarrollo y difusión. Ese es el inciso 8 del artículo 2 y el tema que voy a tratar. Como les decía, hay tres historias en una. La primera que habla de nuestra libertad de poder crear, sea de manera científica, de manera artística, de manera intelectual, de manera técnica. Viene la segunda parte que habla sobre la propiedad de nosotros sobre estas creaciones. Y acá viene el punto de estudio de esta investigación que tiene que ver con lo jurídico. ¿Qué protege a mi creación? Y finalmente, el enunciado habla que el Estado propicie el acceso a la cultura y fomente el desarrollo y difusión. Esta última parte entra un poco en controversia en nuestro país porque no creo que haya el, realmente el fomento hacia la creación menos científica, que es el gran pilar de desarrollo de muchas naciones, de muchos países, incluso el presupuesto anual de muchos países incluyen el fomento de la creación intelectual en su gente, en sus ciudadanos, porque saben que a la larga obtendrán un beneficio muy grande. Ahora, la libertad de creación es un derecho básico que consiste en la facultad que tiene cada persona para desarrollar sus ideas sin limitaciones ni prohibiciones. Este derecho también incluye la posibilidad de transmitir las ideas o pensamientos a través de cualquier medio. Este derecho no sería totalmente real si es que no existieran medidas procedimentales que protejan la propiedad intelectual. En otras palabras, no basta con que la Constitución recoja expresamente este derecho fundamental, sino que se requiere también de mecanismos que hagan efectivas las medidas que se instauren a favor de su protección. A esto podemos llamarlo la protección al conocimiento. Y es lo que le mencionaba al inicio, es la segunda parte del derecho a crear. ¿Qué protege mi creación? Lo estamos llamando la protección al conocimiento. La libertad de expresión, reconocida como derecho constitucional, conlleva el derecho a la creación intelectual,
está ligado directamente a la libertad de expresión. Para producir una determinada creación necesitamos tener la libertad de podernos expresar como primera parte. Esto puede ser objeto de un derecho subjetivo que protegerá la creación del talento, consiguiéndose así promover la creatividad y enriquecer el acervo de conocimientos y cultura de la sociedad. Los bienes intangibles, producto del intelecto, son aquellos elementos inmateriales de información que pueden integrarse simultáneamente en un número ilimitado de objetos tangibles en diferentes lugares. Y es muy importante considerar esto, que la propiedad intelectual no recae sobre un objeto, porque éste no existe, sino sobre información producida por el intelecto, incorporable, reproducible o expresable recién en un soporte físico. Es por eso que clasificamos la libertad de creación en este inciso en 4 libertades elementales, como ya lo habíamos mencionado: la creación intelectual, la creación artística, la creación técnica y la creación científica. Ahora, ¿cuál es la parte de la protección jurídica? Cuenta con mucha protección jurídica y base legal, y podemos enunciarla de acuerdo a la pirámide de Kelsen, comenzando por la Constitución del 93, el derecho en sí, que está en el artículo 2, inciso 8. De ahí nos vamos a la ley del artista, del intérprete y del ejecutante. Luego tenemos también una protección llamada derecho del autor, que fue promulgada en el año 96. Contamos también con la propiedad, con la ley de propiedad industrial, la cual fue facultada para intervenir en los casos que se atenten contra el derecho de la propiedad industrial, como lo conocemos, como ya conocido como la piratería, por ejemplo. De ahí tenemos el soporte en el Código Civil, exactamente el artículo 18, donde los derechos del autor o del inventor, cualquiera que sea la forma o modo de expresión de su obra, gozan de protección jurídica o de conformidad con la ley de la materia. Finalmente, el enunciado, este inciso 8, habla del fomento que tiene que dar el Estado, y como ya se había mencionado, es una parte algo controversial, porque pareciera que más es un compromiso de incluirlo que realizarlo en sí, porque a diferencia de otros países, el fomento y apoyo a las personas para la creación intelectual, científica, artística o técnica es mucho mayor de lo que podemos ver en nuestros países, dando como resultados sociedades más desarrolladas en cualquiera de estos aspectos, y por ende una mejor educación y mayor ingreso per cápita y una mejor economía para estos países. Otro punto interesante para agregar en este derecho es que, en particular, la capacidad de creación del ser humano no tiene límites, no es finita, y no se ha descubierto todo lo posible de la creación del ser humano. ¿A qué me refiero con esto? Que cada vez se puede tener distintos tipos de creaciones, de desarrollo intelectual y de fomentos artísticos que irán a la par con otras maneras y plataformas tecnológicas que ponen a prueba al derecho,
como por ejemplo lo último que se pudo ver contra la piratería son leyes que se instauran o que se instalaron no hace mucho en nuestra sociedad para combatir algo que antiguamente no existía debido a la facilidad que hay ahora para reproducir o copiar distintas expresiones artísticas como es la música. El Internet es una puerta abierta para que el derecho siga trabajando en otras maneras de protección para la creación intelectual de distintas personas y ciudadanos y que no se vean atentadas contra sus derechos. Es por eso que lo rico de este derecho es que no se cierra el círculo, puesto que la sociedad con el desarrollo intelectual, con el desarrollo científico y tecnológico permite abrir plataformas que son propensas a que se atenten contra los derechos de esta persona. Entonces, el derecho tendrá que ver nuevas formas de su protección. Finalmente, para mencionar que internacionalmente el Perú ha ido a la par con la protección de la persona en este derecho. La ley de patentes instaurada en el Perú no ha sido muy lejana de las leyes de protección a la persona que crea en otros países. Hemos tenido leyes que tienen soporte internacional, así como leyes propias, y cuando se han hecho algunos tratados comerciales, también se incluyen algunas protecciones que abarcan de manera local e internacional. Básicamente, ese es un resumen o conclusión de este derecho que me tocó analizar. Muchas gracias.